Biblias, hermanos, el libro de Génesis, capítulo 22. Génesis capítulo 22. Los niños pueden pasar a sus clases, ¿verdad? Los niños menores de 8 años pueden pasar a sus clases con la hermana Patricia. Génesis capítulo 22, versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Quiero enfatizar esa última frase. La razón por la cual Dios habló todas estas hermosas promesas a su siervo Abraham fue porque Abraham obedeció su voz. En esta noche, hermano, quiero que meditemos en el tema: las evidencias del señorío de Cristo. Las evidencias del señorío de Cristo. Vamos a orar. Padre celestial, Padre bueno, gracias, Señor, por las hermosas alabanzas, Señor, que hemos podido elevar hasta tu santa presencia. Padre, gracias por los testimonios que nos han alentado, nos han animado nuestra fe. Padre, ahora pedimos que tú nos ilumines a través de tu Santo Espíritu para que podamos, Señor, salir de aquí edificados, nuestra fe pueda fortalecerse y que algún alma pueda venir a los pies de Cristo. Padre, glorifícate en medio nuestro a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gracias. Evidencias del señorío de Cristo. En este pasaje de Génesis capítulo 22 encontramos una historia muy conocida por los creyentes. La historia de Abraham, el ejemplo de Abraham, ¿verdad? Cómo Abraham ofreció o estaba dispuesto a ofrecer su único hijo, el hijo que Dios le había prometido y que por tantos años él había esperado. Él estuvo dispuesto a ofrecérselo a Dios, porque eso Dios se lo requería, y él estuvo dispuesto a obedecer a Dios. En el capítulo 12 encontramos, ¿verdad?, el llamamiento de Abraham. Dios llamó a Abraham y lo sacó, ¿verdad?, de la tierra de Mesopotamia, de Ur de los Caldeos. Dios lo sacó de ese lugar. Él escuchó la voz de Dios, él siguió el llamado de Dios, ¿verdad?, y caminó por mucho tiempo esperando las promesas que Dios le había hecho. Y en este capítulo 22 encontramos un momento crucial en la vida de este patriarca de Israel, un momento de consagración total a Dios. Hace unos años atrás hubo una gran controversia en círculos teológicos, ¿verdad? El pastor y siervos de Dios conocen, ¿verdad?, este tema, de esta controversia que se generó alrededor de lo que muchos llamaban la salvación del señorío, en inglés Lordship Salvation. Esta posición o esta enseñanza
estuvo encabezada por John MacArthur, ¿verdad? Y esta posición teológica estaba en contra de un cristianismo fácil, de una salvación fácil, de una salvación, ¿verdad?, que no requería ningún sacrificio de parte de aquel que recibía la salvación. Una salvación, ¿verdad?, gratuita, obviamente, pero estos hombres de Dios entendían que la salvación, aunque era gratuita, era por la mera gracia de Dios, sin obras humanas, pero era una salvación que demandaba la entrega y el compromiso de aquella persona que recibía a Jesucristo en su corazón. Había un grupo, o hay todavía un grupo de creyentes, ¿verdad?, que predican a Cristo y que de una manera muy superficial, ¿verdad?, tienen conversos cada domingo. Van casa por casa, ¿verdad?, hasta presionan a la gente a hacer la oración y ya, lo que le importa es que otra persona hizo la oración, pero no ven si realmente esa persona ha hecho un compromiso con el Señor. Eso es lo que estos hermanos llaman la salvación de señorío o el señorío de Jesucristo. De que, si bien es cierto, Cristo quiere salvar nuestra alma, Cristo quiere ser el Salvador nuestro, pero Él también quiere ser nuestro Señor. Y esa doctrina está muy claramente enseñada en las Escrituras. El señorío de Cristo. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 36. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Estas palabras fueron dichas por el apóstol Pedro en ese, ¿verdad?, famoso mensaje donde 3,000 personas, ese día de Pentecostés, recibieron a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Y Pedro presenta a Jesús de Nazaret no solamente como Cristo o Salvador, sino como Señor. Y la palabra Señor aquí es la palabra kurios en griego, que es el equivalente a Adonai en hebreo. Y la palabra Adonai es Señor. La palabra Jehová, Yahvé, muchas veces es traducida por Señor, usando la palabra Adonai. De hecho, la palabra Jehová era una palabra de consonantes. El hebreo antiguo no tenía vocales, solamente consonantes. Y la palabra Yahvé, Jehová en hebreo, constaba de consonantes sin vocales. Pero para poder ser pronunciada, los escribas, usando la palabra Adonai, hicieron una mezcla, ¿verdad? Completaron las consonantes con las vocales de Adonai y crearon la palabra Yahvé, Jehová. Esta palabra, ¿verdad?, Señor, demuestra, ¿verdad?, o significa que esa persona es amo, es dueño. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios, el capítulo 6, versículo 20. 1 Corintios 6, 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Usted y yo, hermano, hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Y por lo tanto, usted y yo le pertenecemos al Señor Jesucristo. Él es nuestro amo, Él es nuestro dueño, Él es nuestro Señor. Para una persona poder ser salvo, tiene que reconocer que Jesús es el Señor. Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos,
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será que salvo. De manera que ser salvo es reconocer a Jesús, al Jesús de Nazaret, al Jesús histórico, reconocer a Jesús como el Salvador y el Señor de nuestra vida. Y obviamente esto ocurre de una manera simultánea. Nadie, ¿verdad?, analiza eso. Cuando uno recibe a Jesús, uno lo recibe, cuando lo hace de corazón, lo recibe como Salvador y como Señor. Cuando una persona solamente está enfocado en, ¿verdad?, en obtener una cierta paz o obtener cierta tranquilidad, acude a Jesús, levanta la mano, ¿verdad?, porque quiere sentir esa paz, pero no está convencido de su pecado y su necesidad de salvación, y por lo tanto hay un peligro ahí. Por eso hay falsas, ¿verdad?, conversiones, hay profesiones de fe, pero no hay conversiones, porque cuando una persona es salva, esa persona reconoce a Jesús no solamente como el Salvador de su alma, sino como el Señor total de su vida. Y el Señor quiere enseñarnos a través de Abraham de que Dios no solamente busca salvar, es decir, sacarnos del pecado, sacarnos del mundo, hacernos su pueblo. Él quiere ser el Señor de nuestras vidas. Y eso es lo que Él hace en este pasaje de Génesis capítulo 22. Volviendo otra vez a Génesis capítulo 22. Y en el versículo 1, Génesis 22, dice, versículo 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Probó Dios a Abraham. Dios quería que Abraham demostrara si su fe era una fe genuina en Dios. Y la única manera, hermano, de uno demostrar si nuestra fe en el Señor Jesucristo ha sido genuina, la única evidencia del señorío de Cristo sobre nuestras vidas es a través de la obediencia. Es a través de la obediencia. He estado meditando mucho con relación a qué significa la salvación. ¿Cuál es la naturaleza de la salvación? Porque estamos viviendo una época de tanta falsedad, de tanta hipocresía dentro del pueblo de Dios y de tanta apostasía. Y me temo que muchas personas en iglesias evangélicas, miles, están engañadas y viven una vida engañada porque no pertenecen a Cristo, porque para ellos Cristo es Salvador, pero no es Señor. Y es imposible que una persona que haya nacido de nuevo no pueda evidenciar en su vida que Cristo es Señor de su vida. En la vida cristiana, en la salvación, hermanos, no hay términos medios. Eso es lo que hemos tratado de predicar en las últimas oportunidades que hemos tenido, hablando acerca de la mundanalidad, ¿recuerdan? Hablando acerca de la carnalidad, hablando acerca de la impiedad. Es imposible que una persona que profesa a Jesús viva permanentemente en un estado de mundanalidad. Es imposible que un creyente verdadero viva en un estado permanente de carnalidad, de inmadurez espiritual, que no haya un progreso espiritual en su vida. Es imposible que un creyente no muestre evidencia de piedad en su vida personal. No hay términos medios. Es una mentira, es una falacia. No le crea a nadie que le predique un evangelio término medio, porque Cristo siempre fue muy radical y muy tajante, porque Él no quería que nadie se engañara a sí mismo. Él mismo dijo, en aquel día, ¿verdad?, delante de mi Padre, muchos me dirán que Señor, Señor.
Y quiera Dios que usted pueda analizar su vida, que usted pueda evaluar si usted está en la fe, si usted realmente ha entregado su vida a Jesucristo. ¿Cuáles son las evidencias del señorío de Cristo en nuestras vidas? En primer lugar, fe. Fe. La fe es la primera evidencia de que usted y yo, de que Cristo es nuestro Señor. Dice aquí en Génesis capítulo 22, versículo 1, que Dios probó a Abraham. ¿Qué probó Dios? Dios probó la fe, Dios probó la fidelidad de Abraham. ¿Cómo sabemos eso? Dice aquí en Génesis capítulo 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Encontramos aquí que Dios, ¿verdad?, manda a Abraham a tomar a Isaac, su único hijo, y note el énfasis que el Señor hace con relación a que Isaac era su hijo, su único, y era alguien a quien Abraham realmente que amaba. De manera que era una prueba bien fuerte que el Señor puso a Abraham, y Dios le da a Abraham instrucciones, pero son instrucciones no muy específicas, porque le dice, ve al monte Moriah, ofrécelo allí, sobre uno de los montes que yo te diré. Cuando Abraham salió, ¿verdad?, de Ur de los Caldeos, ¿sabía Abraham a dónde se dirigía? Dice la Biblia que no, en Hebreos capítulo 11. Abraham no sabía, pero él obedeció. Dios nuevamente le pide a Abraham ir a un lugar, hacer algo, sin él saber todo. Y en versículo 3 vemos que Abraham se levantó y obedeció y fue. La evidencia del señorío de Cristo en nuestra vida es que usted y yo obedecemos en fe. Usted y yo obedecemos en fe. Dice, acompáñame por favor a Hebreos capítulo 11. Hebreos 11. Hebreos 11. Versículo 17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Por la fe Abraham obedeció a Dios. Por la fe Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a su único hijo Isaac. ¿Y por qué por la fe? Porque la fe, dice la Biblia, sin las obras está ¿qué? La única manera en que podemos evidenciarle a Dios y a los demás que realmente confiamos en Él es a través de la obediencia. Y la única manera, hermanos, en el cual Dios puede poner a prueba nuestra obediencia es a través de las pruebas. Las pruebas es la única manera que Dios tiene para evidenciar a los demás lo que tenemos dentro. Usted puede ser muy ingenioso en ocultar lo que tiene dentro de su corazón. Pero Dios tiene maneras y Dios usa maneras para evidenciar nuestra fe, para evidenciar nuestro corazón delante de Él, delante de los demás y delante de nosotros mismos. Si no es a través de las pruebas, Dios no nos puede mostrar a nosotros claramente de qué está hecha nuestra fe, si realmente tenemos una fe en Él como decimos que tenemos, o si es mentira. ¿Y quién estaba delante de Abraham todo este tiempo? ¿Quién seguía a Abraham? Isaac. Bueno, usted y yo vivimos, y además de Isaac, sus siervos también andaban con él, dice la palabra de Dios. Usted y yo vivimos rodeados de personas todo el tiempo. No basta con profesar y confesar a Jesús como Salvador. Debemos vivir
con Jesús como Señor de nuestras vidas. La única evidencia de salvación es una vida de obediencia a Dios. Y la única manera de obedecer a Dios es por medio de la fe. Sin fe es imposible que agradar a Dios. Para poder obedecer a Dios en un mundo malo, para poder obedecer a un ser invisible en un mundo malo y perverso, se necesita fe. Moisés, dice la Biblia, que se sostuvo como viendo al invisible. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Y la palabra que le hay es que está ahí. Que aunque tú y yo no podemos verlo, pero sabemos por la fe que Él está ahí. Y más aún, Él va a recompensar nuestra obediencia a Él. Abraham fue un hombre de fe. Demostró su fe por las obras. En el capítulo 12 de Génesis vemos que Dios lo salva, Dios lo rescata, ¿verdad? Dios es el que hace toda la obra por su gracia. Dios lo escoge a Él, lo llama a Él, lo salva, lo redime. Pero ahora es tiempo de Abraham demostrar si su fe en Dios era una fe genuina, y lo iba a hacer a través de sus obras, de su obediencia a Dios. Pero en segundo lugar, la obediencia a Dios requiere diligencia. Volvemos otra vez a Génesis capítulo 22. Génesis 22. Versículo 3, Génesis 22, 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Cómo se levantó Abraham? Muy de mañana. Él no esperó, ¿verdad? Él no postergó el mandato de Dios, ¿verdad? Él no buscó excusas. Él no, ¿verdad? Lo dejó para después. Él no antepuso nada en su vida. Él tomó el mandato de Dios como una prioridad que debía ser obedecida y que debía ser obedecida inmediatamente. Hermano, la salvación no es simplemente el cielo en el futuro. La salvación es aquí, hermano. La salvación es aquí. No podemos, hermanos, partir de este mundo sin poder, ¿verdad?, dar algún fruto para la gloria de Dios. La salvación no es después. La salvación es aquí y ahora. Y la Biblia habla en contra de descuidar nuestra salvación. Dios demanda diligencia. La evidencia de que usted y yo vivimos bajo el señorío de Cristo es una vida diligente. Y la diligencia tiene que ver con la actitud de nuestro corazón hacia la voz de Dios. El creyente reacciona inmediatamente ante el impulso, ante la voz de Dios en su vida. Mira lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocimos así. Aquí nos habla acerca de que el amor de Cristo, ¿qué hace en nuestras vidas? Nos constriñe. ¿Y qué significa esa palabra? Nos comprime, nos presiona para que hagamos la voluntad de Dios. Hay una presión del Espíritu Santo en nuestra vida, que solo aquellos que hemos nacido de nuevo, solo aquellos que estamos en Cristo podemos experimentar esa presión
que Dios hace en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, una presión que nos mueve, que nos lleva inmediatamente a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Yo lo concibo. Creyentes que pueden tener a Dios en hold, en espera por tantos años, por tanto tiempo. Poner a Dios en espera en su vida, eso es inconcebible. ¿Cómo creyentes pueden vivir una vida poniendo a Dios en espera por meses, por años, toda su vida cristiana? Y Dios hablándole, y ellos pueden vivir ignorando la voz de Dios en su vida, sobre distintas áreas en su vida, en áreas moral, en área económica, en área familiar, en área espiritual. Creyentes que pueden acomodarse a una vida donde Dios es puesto en espera, donde se puede postergar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Mira lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 7. 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. 2 Corintios 7, 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí, esto mismo de que ya hay sido contristado según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Cuando una persona nace de nuevo, cuando una persona recibe el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo pone en él una urgencia por hacer la voluntad de Dios. Presiona al creyente a hacer la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, no lo vamos a buscar, 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, que nadie puede llamar a Jesús Señor si no tiene ¿quién? El Espíritu Santo. Nadie puede clamar que Jesús es el Señor de su vida si no tiene la presencia del Espíritu Santo. Y si tú tienes la presencia del Espíritu Santo en tu vida, dice la palabra de Dios, que Dios pone a través del Espíritu en nuestro corazón el querer, es decir, la actitud, la solicitud, la diligencia, el querer, la actitud, como el hacer por su buena voluntad. Hay una actitud, hay una disposición en el Espíritu de hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo, a la verdad el Espíritu está aquí, dispuesto, pero la carne es débil. El Señor reconoce de qué estamos hechos. El Señor reconoce nuestra batalla, una batalla contra la carne, de que el Espíritu Santo siempre pone en nosotros la actitud, la disposición en hacer lo que Dios nos pide que hagamos como el Señor de nuestra vida, pero reconoce nuestra debilidad humana de que hay una carne viciada, hay una carne, ¿verdad?, que se opone a el deseo del Espíritu. Por eso dice la Biblia que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y no satisfacer los deseos de la carne. Alimentar el Espíritu de Dios en nuestras vidas para que ese deseo pueda más que el deseo de la carne. Pero si tú tienes el Espíritu de Dios en tu vida, no hay manera que tú no puedas postergar por mucho la voluntad de Dios en tu vida. ¿Y saben por qué Dios hace eso, hermanos? Porque Dios está haciendo en nosotros, Dios ha comenzado en nuestra vida, en la vida del creyente, un proceso de santificación. Amén. Un proceso de santificación. Y la única manera y el agente que Él utiliza para hacer eso es el Espíritu Santo en nuestras vidas, que pone en nosotros el deseo,
la solicitud, la diligencia en hacer lo que Él nos manda que hagamos. Hay un peligro, hermano, hay un peligro con no tener esta diligencia espiritual en hacer la voluntad de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en en 2 de Pedro, por favor, 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. 2 de Pedro 1, 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar como ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hermano, hay un peligro con no tener esta prontitud, esta diligencia espiritual natural que caracteriza a un hijo de Dios. Dios no quiere que hayan creyentes ociosos y sin fruto. ¿Puede un cristiano vivir una vida ociosa y sin fruto? ¿Qué usted cree? Yo no creo que pueda ser así tal cosa, hermano. Es lo que quiero enseñarle a usted esta noche. No podemos, la Biblia no concibe que un verdadero creyente que ha experimentado la gracia de Dios pueda vivir una vida ociosa y sin fruto. Puede tener periodos de su vida ociosos, sin ningún progreso espiritual, sí. Puede vivir periodos sin fruto, es posible, pero no permanentemente una vida ociosa y sin fruto, porque Jesús dijo: por sus frutos lo conoceréis. El señorío de Cristo se evidencia por una vida de fe, es decir, uno obedece creyendo, una vida de diligencia, una vida de esfuerzo. Volviendo otra vez a Génesis capítulo 22, otro pasaje base, encontramos no solamente que Abraham confió en Dios y obedeció, se movió en fe, no solamente él fue diligente en obedecer el mandato de Dios, sino que también él se esforzó. Versículo 4, Génesis 22, 4 dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Cuántos días le tomó a Abraham llegar a ese lugar? 3 días. 3 días caminando, hermano. 3 días subiendo una montaña. Eso es esfuerzo, eso es trabajo. Creemos en la salvación por gracia. Amén. Creemos que no hay que hacer ningún esfuerzo para ser salvo. Todo el trabajo lo hizo Cristo en la cruz. Dice la Biblia que Él murió y Él resucitó. Él no demanda la muerte nuestra. Él no demanda que usted y yo seamos colgados en una cruz. Él no demanda ningún sacrificio para darnos la salvación. La salvación es un regalo que recibimos gracias a su trabajo, a su sacrificio perfecto en la cruz. Él murió y resucitó para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La salvación es gratis, pero después que somos salvos, debemos retribuirle a Dios lo mucho que Él ha hecho en nuestras vidas. Es natural en el creyente. El creyente vive una vida de obediencia por la gratitud a Dios. No para comprar o pagar la salvación, pero es natural uno devolverle a Dios lo mucho que nos ha dado. Por eso que Pablo dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia de Dios. Y es interesante, Pablo comienza ese pasaje de Timoteo, primero en el capítulo 1, recordándole a Timoteo que él había sido salvado
y llamado al ministerio por la gracia y de acuerdo al propósito de Dios en su vida, no conforme a sus obras, sino conforme a la gracia de Dios en su vida. Timoteo había recibido mucho de parte de Dios. Dios le había dado una madre, una abuela cristiana. Dios le había dado la salvación de su alma. Dios lo había llamado al ministerio, no conforme a sus obras, sino conforme a la gracia de Dios. Timoteo había experimentado y había recibido el perdón, la salvación y el llamamiento de Dios a su vida. Y ahora Pablo le dice a Timoteo, pero tú debes esforzarte en la gracia que has recibido de parte de Dios. Todo aquella persona que experimenta la gracia de Dios se esfuerza, demuestra su salvación por sus obras. Por eso que dice Santiago, que la fe sin las obras está muerta. Un ejemplo de eso lo encontramos en el apóstol Pablo, 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios 15, versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es imposible, hermano, que una persona que ha recibido la salvación de su alma, que ha experimentado la gracia de Dios, no viva una vida de esfuerzo y de trabajo en gratitud a aquel que le salvó. No hay manera. La gracia trae esfuerzo. El esfuerzo es por la gracia, es a través de la gracia, pero no hay gracia sin esfuerzo, hermano. Para que tú y yo obtuviéramos la gracia de Dios, Jesús se esforzó. Y una vez que tú y yo hemos recibido la gracia de Dios, debemos que esforzarnos. La salvación es así. La salvación es uno poder, ¿verdad?, vivir una vida conforme a la gracia que hemos recibido. Dice Pablo que la gracia de Dios en su vida no había sido ¿en qué? En vano. No había sido en vano. Es decir, Dios invirtió tanto en Pablo que él no menospreció el amor de Dios en su vida, él no menospreció la gracia de Dios en su vida, él quiso y él vivió una vida conforme a la gracia que había recibido. Y si tú has recibido la gracia de Dios, no hay manera, hermano, que como Pablo no digas primero quién eres, Señor, y después qué tú quieres que yo haga. ¿Qué tú quieres que yo haga? Pablo dice en 2 Corintios que la gracia de Dios produjo en estas personas una solicitud, una diligencia y un esfuerzo en hacer la voluntad de Dios en su vida. Volviendo a Génesis capítulo 22, otra evidencia del señorío de Cristo en nuestra vida. Génesis 22, 5 al 8. Génesis 22, 5 al 8. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. En cuarto lugar, la cuarta evidencia del señorío de Cristo en nuestras vidas es que la obediencia que trae el señorío en nuestras vidas de Cristo requiere entrega. Dice el versículo 5 que Abraham, ¿verdad?, dijo a sus siervos: esperad aquí, y yo y el muchacho iremos solos. La vida de salvación, la obediencia a Cristo es personal, hermano. El señorío de Cristo no es eclesiástico, aunque sí lo es. No es grupal, no es familiar, es personal siempre.
es siempre personal. Cristo es Señor de cada uno de nosotros. Él es Señor de cada uno de nosotros. Abraham entendió que su relación con Dios, que el señorío de Cristo era algo personal. Y él dijo a los siervos, quédense aquí y yo iré a cumplir el mandato que Dios me ha dado. Hermano, la salvación es personal, amén. La obediencia a Dios es personal. No mire a tu esposa, no mire a tu esposo, no mire a tus hijos. La salvación y el señorío de Cristo es personal. Cristo murió por cada uno de nosotros y espera que cada uno de nosotros vivamos para Él. Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 14. Romanos 14. Romanos capítulo 14, versículo 4. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Una palabra que se repite varias veces en este pasaje es la palabra propio. Propio Señor. Propio criado. Y la palabra propio quiere decir de pertenencia, es algo personal. Hermanos, la salvación, el señorío de Cristo es personal. La obediencia a mi Cristo es personal, hermanos. Porque Cristo murió por mí. Y porque yo algún día, como creyente, como hijo de Dios, yo solo, no junto con mi papá o mi mamá o mis hermanos, no como iglesia, ahora viene la iglesia de Honduras y toda la iglesia de Honduras viene frente a Cristo, no, uno a uno. Uno a uno. Mi nombre, no el nombre familiar, mi nombre personal está inscrito en el libro de la vida. Y también tu nombre, hermano, si tú ya eres de Cristo. Y Cristo por nombre nos va a llamar uno a uno. Y cada uno dará cuenta de sí delante del Señor. La obediencia a Cristo es personal, hermano. El señorío de Cristo es personal. Abraham dejó a sus criados y él asumió su responsabilidad delante del Señor. Volviendo otra vez a Génesis capítulo 22, y ahora note el versículo 9 y el 10. Génesis 22, 9 al 10. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó un cuchillo para degollar a su hijo. Ya todo estaba preparado. Estaba el altar listo. Estaba la leña. Estaba el fuego. Estaba Isaac atado. Solo faltaba que Abraham ejecutara lo que Dios le había mandado. Y Abraham tomó el cuchillo para degollar a su único hijo Isaac. Llegó el momento de la verdad. Llegó el momento de la verdad para él obedecer a Dios.
una evidencia de que Cristo es nuestro Señor es que usted y yo tenemos valor para obedecer al Señor. Valor. Valor. Abraham no le tembló el pulso para hacer lo que humanamente hablando era absurdo. ¿Cómo va a ser que Dios me llamó de mi tierra y mi familia a salir y me prometió que me iba a dar un hijo, aunque mi esposa era estéril, y que de ese hijo yo iba a tener una descendencia y que en esa descendencia iba a tener una simiente que iba a ser de bendición a la humanidad, y después de esperar 25 años por ese hijo, Dios me lo da y ahora Dios me pide que lo sacrifique, que lo mate? Eso es absurdo. Dios está contradiciendo. Y hermanos, lo hemos dicho muchas veces, la palabra de Dios para este tiempo es absurdo. Es absurdo. Es absurdo, hermanos, defender para muchos el matrimonio de un hombre y una mujer. Es absurdo llegar virgen al matrimonio. Es absurdo disciplinar a los hijos. Es absurdo estar aquí en la iglesia para el mundo. Pero es la voluntad de Dios. Y obedecer a Dios, hermanos, requiere valor. Pero aquellos que somos hijos de Dios y aquellos que tenemos a Cristo como nuestro Señor, no nos tiembla el pulso para hacer y obedecer a Dios, para hacer la voluntad de Dios y obedecerla frente a quien sea. Tememos más a Dios, que es invisible, que a aquellas personas que podemos ver. Abraham fue un hombre de fe, fue un hombre de valor. Y la palabra valor en la Biblia se utiliza mucho con el equivalente a denuedo. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hechos. Esta palabra denuedo, valor, aparece mucho en Hechos como una evidencia de los primeros creyentes que tenían este denuedo para obedecer a Dios en sus vidas. Hechos, capítulo 4, versículo 13. Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Pedro y Juan, con valor, obedecieron a Dios y predicaron el evangelio de Cristo. En Hechos 4:29. Hechos 4:29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Esta gente, después que había sido tomado preso, que había sido azotado y puesto en libertad, al otro día continuaron predicando a Cristo a pesar de las amenazas, a pesar de las oposiciones, pero ellos no podían hacer otra cosa que obedecer a Dios en sus vidas. Hechos capítulo 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y miren la razón que le dan Pedro y Juan a los principales sacerdotes, a los líderes religiosos, de por qué ellos, de una manera valiente, sin temor a las amenazas, continuaban predicando a Cristo. Miren lo que dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 5, versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y usted y yo somos hombres, estamos incluidos ahí. Es necesario obedecer a Dios. Todo aquel que profesa a Jesús como Señor debe obedecer a Dios con valentía. Llegarán momentos, hermanos, donde vamos a tener que evidenciar si realmente usted y yo vivimos y servimos a Cristo, si realmente Cristo no es únicamente el Salvador de mi alma, sino que es el Señor de mi vida
y yo no puedo hacer otra cosa que hacer la voluntad de mi Señor. ¿Por qué tanta gente ha muerto como mártir por la causa de Cristo? Porque amaron a Cristo más que sus vidas. Porque evidenciaban que Jesucristo para ellos era más que el Salvador de su alma, era el dueño y el amo total de su cuerpo y de su vida en esta tierra. Cuando dice la tradición que cuando Pedro fue crucificado por causa de predicar el Evangelio, dice la tradición, que él fue crucificado, él pidió ser crucificado boca abajo, para no morir de la misma manera que su Señor había muerto. Y cuando su esposa, porque dice la Biblia que tenía esposa, Pedro, estaba llorando viendo a su esposo morir por la causa de Cristo, Pedro solo pudo decirle al final de su vida: recuerda al Señor. Recuerda al Señor. Para Pedro, Jesús era más que el Salvador de su vida, era su Señor. En último lugar, el señorío de Cristo nos requiere, nos demanda fe, diligencia, esfuerzo, entrega, valor, pero nos recompensa de maneras inimaginables, hermanos. Volviendo otra vez a Génesis capítulo 22. Génesis 22, versículo 11 al 24. Génesis 22. Génesis 22, 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voz desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Hermano, en primer lugar, la obediencia a Cristo como nuestro Señor nos trae la aprobación de Dios. Abraham detuvo a Isaac, Dios detuvo a Abraham. Él no quería que él lo sacrificara. Él estaba probando la fe de Abraham. Él quiere saber si para Abraham Dios era más que su Salvador, si Dios era su Señor. Y Abraham pasó con creces la prueba de Dios. Abraham obedeció firmemente a Dios y Dios lo aprobó. Dios, una voz del cielo exclamó: Abraham, detente, no le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Cuando Cristo fue bautizado, usted recuerda las palabras que clamó la voz celestial: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. La aprobación de Dios, hermanos, vale más que todo en esta vida. Oír esa palabra cuando estemos en la gloria algún día: bienvenido, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esteban, cuando estaba siendo apedreado por causa de obedecer a Dios en su vida, pudo ver esa visión de Jesús sentado a la diestra del Padre. Y esa visión, ¿verdad?, le dio a él ánimo y consuelo, el saber que su vida aquí en la tierra terminaba, pero comenzaba su vida por la eternidad con el Señor Jesucristo. Que la gente de este mundo lo rechazó, pero había un Cristo, había un Señor que lo estaba esperando con los brazos abiertos allá en la gloria. La aprobación de Dios, hermanos, viene cuando tú y yo decidimos obedecer a Cristo como el Señor de nuestras vidas. Número 2, la provisión de Dios también viene. En versículo 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Jehová Jireh, Dios proveyó. Y esta mañana estamos, ¿verdad?, escuchando de parte del pastor testimonios de la provisión de Dios.
Jesús dijo, ¿verdad?, que no hay nadie que en esta vida, por causa de Él, ¿verdad?, deje mujer, ¿verdad?, padre, madre, hijos, por causa de Él, que no reciba más en este siglo y en el siglo venidero. Hermano, no hay nadie que en este mundo lo ha dejado todo por Cristo y no ha alcanzado más de lo que dejó por el Señor. Hay muchos ejemplos de esta iglesia, hermano, de gente que ha estado dispuesto a arriesgarlo todo por el Señor y ha alcanzado más de lo que en su vida él imaginó poder alcanzar. El Señor es un amo bueno, hermano. El Señor es un amo fiel. El Señor es un amo justo. El mundo, el pecado, es un amo cruel. Te exige, te quita, pero no te da. Pero Cristo exige poco y da mucho. En último lugar, la obediencia a Cristo nos trae la bendición de Dios. Versículo 15, y llamó el ángel de Jehová, que es Cristo preencarnado, a Abraham por segunda vez del cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. La obediencia a Cristo, hermano, trae la bendición de Jehová. ¿Estás tú, hermano, viviendo el señorío de Cristo? ¿Puedes tú en tu vida reconocer evidencias de que Cristo no solamente es tu Salvador, sino tu Señor? ¿Puedes tú percibir esa confianza que te impulsa a obedecer a Dios? Esa fe, puedes tú percibir en tu vida esa solicitud, esa prontitud, esa diligencia, esa presión de Dios en tu vida en hacer su voluntad. Puedes tú evidenciar en tu vida el esfuerzo natural que proviene de experimentar la gracia y el impulso del Espíritu Santo en nuestras vidas. Puedes tú reconocer en tu vida la entrega personal a Cristo. Puedes tú evidenciar en tu vida un valor sobrenatural en hacer la voluntad de Dios. Quiero concluir, por favor, hermanos, en Lucas, capítulo 6. Lucas 6, 46 al 49. Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande que la ruina de aquella casa. Con frecuencia, hermanos, los pastores y los predicadores mal utilizan o interpretan o aplican esta porción de las Escrituras. Con frecuencia se utiliza para hablar de las pruebas. Pero aquí Jesús no está hablando de pruebas de vida. Jesús está hablando de la prueba de vida. Y la prueba de vida va a ser no aquí en la tierra, sino en el cielo. Y la grande ruina no es pérdida económica, ni pérdida familiar en esta tierra, sino pérdida eterna. Aquella persona que llama a Cristo Señor, Señor, toda su vida, y está edificando y no hace la voluntad de Dios en su vida, es un necio, porque está edificando en vano una salvación que en la prueba de vida eterna no va a permanecer de pie esa edificación. Va a ser grande la ruina y grande el asombro de esa persona.
Pero aquellas personas que profesan a Jesús como Señor de su vida y que hacen la voluntad de Dios en su vida, son aquellas personas que son sabias y que están construyendo y edificando una salvación, una vida sobre la roca que es Cristo. Y cuando tenga ya en la gloria, su vida va a permanecer de pie frente a la prueba de la vida eterna. El Señor nos ayuda, hermanos, a evaluar si nuestra vida está siendo edificada sobre la roca o si nuestra vida está siendo edificada sobre la arena, y cuando llegue ese momento no tengamos que sufrir esa pérdida eterna. El señorío de Cristo se evidencia en nuestras vidas o no. Vamos a orar. Todo cerrado, nadie mirando. Hermano, yo espero que usted haya entendido este mensaje esta noche. El señorío de Cristo se evidencia o no se evidencia. No es mera palabra, hermano. La salvación se evidencia por las obras. Cristo dijo en este mismo pasaje, en un pasaje paralelo a este, en Mateo 7, por sus frutos lo conoceréis. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra y está sembrando, eso va a cosechar. Dios salvó a Abraham, Dios rescató a Abraham de Ur de los Caldeos. Abraham tuvo una fe inicial en Dios, pero Dios quería probar la fe de Abraham para evidenciar si la fe de Abraham era una fe genuina. Abraham pasó la prueba. Y tu hermano y yo la pasaremos. Vamos a pedir al pastor que pase por aquí y continúe con esta invitación. Señor bueno y misericordioso, te damos gracias, Padre, por todos los ejemplos que encontramos en las Escrituras que nos ayudan a entender la obra que no solamente hiciste en ellos, sino que también tú quieres hacer en cada uno de nosotros. Oramos, Padre, para que cada prueba que tú permitas en nuestras vidas, para no solamente evidenciar nuestra fe, sino ayudar a crecer nuestra fe y ser un ejemplo de fe a otros, como pasó con Abraham, Señor, nos ayuden a cada uno de nosotros. Ayuda a cualquier hermano que en esta noche está pasando por momentos de prueba, que lo miren como una señal para que su fe crezca, como una señal para que su confianza en Dios crezca, como una señal de que tú, oh Dios, solamente quiere que obedezcamos, que no comprendamos, que no pensemos, sino solamente que obedezcamos. Y eso es una señal, Dios, de que confiamos en ti, de que te tenemos a ti como aquel que guía cada paso de nuestras vidas y que damos todos los pasos que tú nos pidas confiados. Ayúdanos, oh Dios, con tu poder, ayúdanos con tu divina gracia. Así con sus ojos cerrados, cabeza inclinada, quizás hay alguien esta noche que dice: yo no tengo a Cristo como el Señor y Salvador de mi vida. Y quiero en esta noche pedirle a Cristo que venga a mi corazón y me salve. Que Cristo sea el Salvador de mi vida. Que Cristo sea el Dios de mi vida. Que Cristo sea el guardador de mi vida, el amo de mi vida, el Señor de mi vida, el Dios de mi vida, el todo en mi vida. Habrá alguien así esta noche que dice: yo quiero recibir a Cristo, pastor, ore por mí. Déme ver su mano bien alta. ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien así? Quizás tú como creyente estás 100% seguro que eres salvo, pero
Estás empecinado o empecinada a hacer las cosas, a ver la vida como tú quieres, tu relación con tu mamá, con tu papá, con tu esposo, con tu esposa, con la iglesia, con el prójimo. No depende de los principios divinos, sino que depende de tu interpretación de las cosas. Déjame decir, hermanos, que una persona que está bajo la guianza y el control del Señor siempre ve la vida y toma las decisiones de su vida a la luz de la palabra de Dios, a la luz de los mandatos de Dios. Y es bueno que hagamos ese análisis en nuestras vidas y le preguntemos: Señor, ¿estoy yo obedeciendo? ¿Estoy yo viviendo una vida donde cada decisión de mi vida no son mis gustos, no es mi parecer, es tu voluntad? Cuando un creyente comienza a consagrarse al Señor, es cuando un creyente comienza a mirar su propia vida y a decir: Señor, como dijo el salmista, examíname, pruébame, ayúdame, y comienza a ver cosas y a cambiar cosas en su vida. Eso es lo que evidencia que Cristo está señoreando su vida. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a caminar contigo nuestra vida diaria. Concédenos, por la gracia y la misericordia de Cristo Jesús, someternos a todas las demandas tuyas en tu palabra y bajo la dirección de tu Espíritu, para el bien de nuestras vidas y la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.